Radio Digital 98.9 FM. Voces firmes, opiniones diversas. En un mundo saturado de información, se necesitan pensamientos críticos y opinión firme. Esto es, Voces firmes, opiniones diversas. En un espacio donde las ideas se defienden con argumentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Firmes, el programa de opinión hecho por personas con pensamiento crítico y mirada propia. Hoy nos reunimos para compartir diversos puntos de vista sobre los temas que importan y nos afectan como sociedad. Cada intervención que escucharán es única y reflexiva. Comencemos. La inseguridad en el Ecuador. Nos estamos acostumbrando a vivir con miedo. En los últimos tiempos, los ecuatorianos nos hemos visto envueltos en una espiral de violencia que va más allá de las estadísticas o titulares de la prensa. La inseguridad ya no es algo que solo vemos en las noticias o escuchamos en la radio. Ahora es parte de nuestra vida diaria. Salir de la casa sin miedo, revisar dos veces si la puerta está bien cerrada, caminar con el celular a escondidas, mirar con confianza a quienes caminan detrás de nosotros. Todo esto se ha convertido en una rutina. Pero ¿cuándo fue que dejamos a vivir y empezamos solo a sobrevivir? Lo más alarmante de todo esto es que estamos comenzando a aceptar esta realidad como una vida diaria, o sea, todos los días, como que si fuera algo normal. Nos estamos adaptando a vivir con miedo, como si fuera parte del costo de este país. Pero no debería ser así. Vivir con miedo no puede ni debe ser el precio para estudiar o trabajar o simplemente caminar libremente al parque, ir a visitar a tu mamá, a tu suegra, a tu familia. El problema de la inseguridad no solamente es vivir, no es violencia visible, los asesinatos, los robos, los secuestros. El verdadero daño es más profundo y silencioso. Esto está afectando emocionalmente y psicológicamente. Las personas viven con ansiedad, con apariencia, con un detrás constante. ¿Cuántos jóvenes deben estudiar porque sus padres tienen miedo de que algo les pase en el camino? ¿Cuántas madres se quedan sin dormir esperando a que su hija llegue tranquilos al trabajo, a la escuela, al lugar donde tiene que ir? ¿Cuántos negocios han cerrado por el temor de las extorsiones? La inseguridad ha roto nuestra confianza. Ya no confiamos en el vecino, en el taxista, en las autoridades, ni siquiera en el futuro. Y eso para una sociedad es gravísimo, porque cuando se pide confianza, se debilitan los lazos que nos mantienen unidos como comunidad. Cuando la comunidad se rompe, entonces gana el crimen. Y mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades? Nos prometen seguridad, nos hablan de operativos, de decretos, fuerzas especiales, pero en la práctica la gente sigue siendo sola. Somos nosotros contra todos esos delincuentes, porque no es solo un delincuente, son varios, son bandas delictivas. O sea, me parece algo injusto que las autoridades se queden de manos cruzadas cuando la gente sigue muriendo injustamente. Hasta el inocente lo matan. Hasta por no tener te matan. O sea, me parece algo absurdo, porque la inseguridad no es solo la presencia del militar, es también prevenir, educar oportunidades. La violencia no solo combate solo con armas, se combate con policías públicas, bien pensadas, con inversión social, con programas reales que atienden las causas y no solo son síntomas. No podemos olvidar que muchos jóvenes caen en las redes delictivas porque no encuentran otra salida.
sino también porque a veces los obligan a ser parte de esa banda delictiva. No solo hacen, no tampoco lo hacen porque son malos, sino porque el sistema los han dejado a un lado, cuando no hay educación, cuando no hay trabajo, cuando no hay esperanza. El crimen se presenta como el único camino y eso es responsabilidad del Estado, de los gobiernos que no han sabido proteger ni ofrecer oportunidades al pueblo, a nuestro pueblo. Mientras tanto, nuestro pueblo sufre. Algunos sectores lucran con el miedo. Hay quienes usan la violencia como excusa para obtener votos, para justificar abusos, para militarizar la vida cotidiana. Pero eso no es solución. El miedo no puede ser una herramienta política. Lo que necesitamos es un liderazgo real, acciones concretas, voluntad de cambio, de caminar a la luz, o sea, a la luz de la paz. ¿Cuándo podemos decir, ajá, sí, vamos tranquilamente al trabajo, a las universidades, a lugares donde podemos ir tranquilamente sin pensar, o sea, qué puede pasar más adelante? Como joven y como estudiante, me niego a aceptar que este sea el país que nos tocó. Me niego a pensar que nuestra generación tendría que vivir siempre con este temor. ¿Qué pasará con la juventud más adelante? ¿Qué pasará con nuestros futuros nietos, con nuestros futuros sobrinos, o sea, con nuestra futura generación? Me niego a pensar que nuestra generación tendría que vivir siempre con este temor, porque sé que muchos, los que soñamos en Ecuador distinto, un Ecuador donde podamos caminar en paz, donde podamos estudiar sin miedo, donde podamos formar parte sin pensar en migrar a buscar a otro país, donde vivir está una paz digna que nos merecemos. ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares? Primero, no callar, no quedarnos indiferentes, hablar, denunciar, exigir, también apoyar las iniciativas que buscan generar cambio, fortalecer a las comunidades, construir cultura de paz y sobre todo que no nos dejemos dominar por el miedo, porque cuando el miedo manda, dejamos de ser libres, dejamos que el miedo se nos apodere de nosotros. O sea, y si perdemos la libertad, perdemos todo. No es justo que vivamos, no es justo que vivir en paz se haya convertido en un privilegio. La seguridad debe ser un país de todos, no solo quienes pueden pagar por un guardia o vivir en una urbanización privada. No es justo que tenemos que decir gracias al haber llegado bien después de un simple trayecto de trabajo en la universidad o ir a la esquina. O sea, no es justo que tengamos que planificar nuestras vidas alrededor de delincuentes. Hoy más que nunca necesitamos unidad, necesitamos liderazgos honestos, policías, militares, integrales, inversiones en el presente para asegurar el futuro. Necesitamos creer otra vez en nuestro Ecuador. Necesitamos creer en el que qué va a venir ahora, que sea algo que chuta, que sí, ajá, que sea algo, un futuro para bien, pero también actuar, porque los cambios no vienen solos, se construyen con esfuerzo, con participación, con esperanza activa, y eso comienza por no formarse, por no dejar que el miedo nos silencie, por seguir soñando con un país donde vivir no es solo un acto de valentía, sino de dignidad. Yo creo en el Ecuador, mientras siga creyendo, seguiré opinando, denunciando y exigiendo que todos nos pongamos un parado y digamos, ya basta,
Ya basta de todas estas catástrofes que están viniendo, estos delincuentes, estas bandas que, o sea, que se paran como que si fueran gran cosa, como que si fuera el presidente. O sea, no nos vayamos muy lejos. Ahora, ¿qué pasó? La línea 49 y la 114 tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque las bandas los extorsionaban. Ya que ellos ya habían dado $20,000 para que ellos puedan trabajar, para que la línea pueda trabajar, para que muchas personas que manejan esos autobuses puedan trabajar tranquilamente. Y no, ¿qué hizo la cooperativa? Tuvo que cerrar, tuvo que sacar la línea de esos barrios dañinos, ¿cómo se podría decir? Un barrio desmigrado, o sea, me parece absurdo hasta dónde hemos llegado en nuestro Ecuador, hasta dónde ha llegado nuestro miedo, nuestra forma de vivir, cómo, cómo va a ser la gente de salir de esos sectores que ya no tienen dónde, o sea, buses. O sea, ¿cómo van a salir a sus trabajos los niños, a las escuelas? O sea, los jóvenes que estudian en las universidades, ¿cómo van a salir de esos lugares, de esos sectores donde cooperativas tuvieron que sacar sus buses? O sea, me parece algo absurdo hasta dónde nuestro país ha llegado. Pero yo quisiera que todos pongamos en nuestra parte y que desde pequeños a nuestros hijos le demos una buena formación educativa, que lo fomentemos desde un principio, porque la educación viene desde la casa, no que desde más adelante, porque hay niños que preguntan, ay mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué los drogadictos pasan como si nada? Así, ¿qué es eso? ¿Es normal? No es normal. Tenemos tiempo para que el Ecuador pueda cambiar, para que nuestra futura generación cambie o sea mejor. Tenemos chance para que podamos cambiar a nuestro lindo Ecuador, que era antes, que uno podía salir tranquilamente a cualquier lado con tranquilidad, algo que no podemos hacer actualmente aquí en el 2025. Me parece indignante que las autoridades y abogados se limpien las manos tranquilamente, digan, ya, 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 sí, que, que prometan algo y no cumplen. Me parece absurdo, pero esperemos que en algún futuro se pueda cambiar, porque yo sí, sí creo que se puede cambiar. Sí se puede cambiar, porque desde pequeños nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, guiarlos a que eso no está bien, a que eso no es la última opción, a que eso no nos toca vivir. No, no, me niego a eso, me niego a esta realidad que podemos cambiar en algún futuro, para que la gente pueda salir tranquila a sus hogares, a su trabajo, a su vida rutinaria, a su vida normal. Me niego exactamente a seguir viviendo en esta vida tan que no sabemos si vamos a llegar tranquilos o vivos a nuestras casas. Pero bueno, esperemos en algún futuro decir basta, basta. O lo logramos salir de este Ecuador. Gracias. ¿Cómo están amigos? Hoy quiero invitarles a poner la atención donde realmente importa, más allá de la polémica superficial o de los debates estériles que suelen dominar las redes y los titulares. Mientras el país enfrenta una alerta sanitaria seria con enfermedades como la fiebre amarilla, la tosferina y casos confirmados de leptospirosis, la pregunta que debemos hacernos es directa y urgente. ¿Está preparado el Ecuador para enfrentar esta nueva emergencia de salud pública?
Vamos a analizar lo que está ocurriendo, revisar las decisiones oficiales, contrastar con lo que pasa en hospitales y comunidades y plantear las preguntas que muchos ciudadanos ya se están haciendo. Este tema que hoy debe concentrar toda nuestra atención. Durante el fin de semana, mientras Ecuador atraviesa una alerta sanitaria, el debate público se centró en el color de la bandera de la Policía Nacional. Este tema acaparó titulares, comentarios y discusiones, cuando en realidad la atención debería estar enfocada en temas mucho más relevantes, como los brotes de enfermedades infecciosas que amenazan la salud pública. Hay actualmente alerta sanitaria por tosferina, fiebre amarilla y se han confirmado que en Cantón Taiza, en la provincia de Morona, Santiago, 8 niños fallecieron a causa de la leptospirosis. Este tipo de situaciones debería movilizar al país entero. La gran interrogante es si el Ecuador está realmente preparado para enfrentar una nueva crisis sanitaria. ¿Tiene el sistema de salud pública infraestructurada, el personal, los insumos y la capacidad organizativa para responder de forma oportuna? Estas son las preguntas que debemos hacernos. Durante la pandemia del COVID-19 quedó como evidencia que ni el mundo ni el país estaban preparados para una emergencia sanitaria de esa magnitud. El gobierno de Lenín Moreno fue incapaz de manejar adecuadamente la crisis durante las primeras semanas. Hubo intentos desde sectores políticos y mediáticos por minimizar la gravedad de la situación, especialmente en Guayaquil, donde se vivieron momentos dramáticos. A eso se sumó la especulación con productos sanitarios básicos, como mascarillas, alcohol y el elevado costo de las pruebas PCR. Posteriormente, cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia en mayo de 2021, se dio un giro en la estrategia sanitaria. En los primeros 3 meses de su gobierno se logró vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos. Fue un esfuerzo que debe reconocerse, pero no que resuelve los problemas estructurales del sistema de salud pública. Hospitales sin medicamentos, médicos que deben recetar en papel para que los pacientes compren fuera porque no hay stock, faltas de turnos para atención médica oportuna y un sistema sobrecargado y mal financiado. El 2 de mayo del 2025, el Ministerio de Salud emitió un comunicado reforzando medidas ante el aumento de enfermedades como la fiebre amarilla y tosferina. El Comité de Operaciones de Emergencia, el COE, resolvió una serie de acciones inmediatas. Disponer que el Ministerio de Salud gestione los recursos necesarios para inmunización y control de brotes. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la priorización de fondos para atender la alerta sanitaria. Encargar al Ministerio de Salud el liderazgo en vigilancia epidemiológica y difusión de información oficial, así como habilitar mecanismos de consulta sobre esquemas de vacunación, desplegar procesos de inmunización, establecer cercos epidemiológicos y brindar atención intensiva en zonas afectadas. Instruir a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para brindar apoyo logístico y de seguridad al personal médico. Coordinar con el Ministerio del Ambiente el control de episodios en zonas afectadas. Activar la colaboración del Ministerio de Educación para implementar medidas preventivas en escuelas. Disponer que el Ministerio de Turismo emita alertas preventivas a turistas. Promover la participación ciudadana para eliminar criaderos de mosquitos. Solicitar a los gobiernos locales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales su apoyo en control vectorial y promoción de salud. Coordinar con el Ministerio de Emergencia y la Secretaría de Gestión de Riesgos la difusión de mensajes preventivos. Encargar a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades la difusión de información en lenguas indígenas. Instruir al Ministerio de Mujer y Derechos Humanos la articulación de rutas. Y por último tenemos establecer mecanismos de seguimiento técnico con enfoque intercultural y de derechos. Queda por verse cuánto de estos 14 puntos realmente se cumplen. Uno de los problemas recurrentes han sido la falta de información oportuna por parte del Ministerio de Salud. Durante la pandemia, los periodistas fueron silenciados, se cerraron chats informativos y se limitaron las consultas. Hoy es fundamental garantizar transparencia y comunicación fluida con los medios.
A esto se suman las inquietudes ciudadanas. Muchos se preguntan si hay suficientes vacunas en el país. Tenemos dosis contra fiebres amarilla y tosferina en el sistema de salud pública o solo están disponibles en el sector privado. ¿Está el país preparado para esta campaña de vacunación y prevención? Se recuerda además el caso de Taisa, donde desde diciembre se advertía sobre un brote sin que se activaran protocolos a tiempo. Fue gracias al seguimiento de los medios locales como el diario El Mercurio de Cuenca que se identificó la leptospirosis como la causa de la muerte de los niños. Esto no puede repetirse. Desde distintos sectores también se han sumado voces importantes. Por ejemplo, se señala que muchas municipalidades carecen de recursos para dotar de agua potable, pero sí destinan fondos a eventos y festivales. Esta desconexión entre prioridades es alarmante. La prevención de enfermedades como la leptospirosis requiere agua segura, saneamiento y vigilancia epidemiológica. También se han advertido que desde el 2020 disminuyó la cobertura de vacunación infantil, lo que estaría incidiendo en los brotes actuales. Los padres de familia, docentes y ex funcionarios han manifestado su preocupación por la falta de seguimiento a los esquemas de inmunización en menores. Algunos incluso han sugerido volver temporalmente a modelos como aulas virtuales o limitar aglomeraciones en escuelas mientras se fortalece la respuesta sanitaria. Según cifras oficiales publicadas por CNN y otros medios, hasta el momento se han confirmado 31 casos de tosferinas en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. 4 casos de fiebres amarillas en las provincias amazónicas de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Y 8 fallecimientos de leptospirosis en Taisa. El Ministerio de Salud ha lanzado campañas informativas que recuerdan medidas básicas de prevención similares a las aplicadas durante la pandemia: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico y evitar el contacto con las personas con síntomas respiratorios y evitar el agua estancada que favorece la reproducción de mosquitos. En el caso de la fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos, los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, náuseas y fatigas. En el caso de la tosferina causada por la bacteria pertussis, los síntomas incluyen tos intensiva, dificultad respiratoria, vómito y en casos graves, convulsiones. La prevención comienza en casa. Eso requiere el respaldo institucional. Es fundamental que las brigadas médicas lleguen a barrios populares y zonas rurales, donde muchas familias no pueden pagar atención privada. Este es el tema central que debe concentrar nuestra atención como sociedad. Es necesario respaldar las medidas adecuadas del gobierno, pero también ejercer sentido crítico. La gran pregunta sigue siendo: ¿Ecuador está preparado para enfrentar esta nueva alerta sanitaria? Resulta alarmante que en medio de una alerta sanitaria por enfermedades potencialmente mortales como la fiebre amarilla, la tosferina y la leptospirosis, el debate nacional se haya desviado hacia asuntos superficiales como el color de una bandera institucional. Esta desconexión entre la agenda mediática y las verdaderas urgencias del país es una muestra clara de cómo la polarización política y la banalización del discurso público nos alejan de la esencial, la vida y la salud de la población. No se trata de rescatar importancia a símbolos ni a lo que representan, pero sí de reconocer que hay momentos en los que debemos enfocar todos los recursos institucionales, mediáticos y sociales en lo verdaderamente propietario. Además, la historia reciente nos ha enseñado a un costo muy alto lo que significa no estar preparados ante una crisis sanitaria. No debemos repetir los errores del pasado. La falta de coordinación entre autoridades, la escasez de medicamentos, la desinformación y el abandono de comunidades vulnerables no pueden volver a ser la norma. Hoy más que nunca es necesario que el Estado actúe con eficiencia, que los gobiernos locales trabajen
articuladamente que la ciudadanía tenga acceso a información clara y oportuna, porque en definitiva, no estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas. Hasta aquí mi comentario de hoy. Gracias por acompañarme y seguir poniendo atención en lo que realmente importa. Un nuevo papa, un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Desde la fumata blanca que anunció su elección, el mundo observa con claridad y esperanza a León XIV, el pontífice que llega para guiar a más de 1.000 millones de personas católicas en pleno siglo XXI. ¿Quién es este hombre que nació en Estados Unidos pero lleva a Perú y España en su corazón? ¿Por qué eligió el nombre de un león para seguir los pasos de un Francisco? ¿Será un puente entre la tradición y modernidad o el guardián de un estatus? El Papa representa mucho más que la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Es el vínculo visible que une a más de 1.300 millones de fieles todo el mundo. Como sucesor director de San Pedro, a quien Cristo encomendó a la misión para guiar a su iglesia, el pontífice se encarga de continuar la historia y doctrinal del cristiano desde sus orígenes hasta nuestros días. Su figura trasciende meramente administrativo para convertirse en un signo viviente, unidad y verdad en todo el mundo fragmentado. La importancia del Papa radica en su triple negocio como maestro, pastor y servidor. Como maestro persevera la integridad de la fe a través de su magisterio, especialmente cuando define dogmas en materias de la fe y moral. Como pastor, vela por la comunión entre todas las iglesias locales, evitando divisiones, y como servidor sigue el ejemplo de Cristo, lavando los pies, es decir, ejerciendo su autoridad desde la humildad y el servicio a los más pobres, con un estilo pastoral revolucionario. El Papa Francisco ha redefinido el papado para el siglo XXI. Su pontificado dejará como herencia una iglesia que sale a las periferias, donde los pobres ya no son objetivo de caridad, sino protagonistas de la vida eclesial. El ay de una iglesia encerrada en sí misma se convirtió en el grito de guerra, desafiando las estructuras centenarias. Su legado se cifra en gestos proféticos: lavar los pies de reclusos y refugiados, abrir los archivos vaticanos sobre abusos y priorizar temas ecológicos con la encíclica Laudato Si. Democratizó la santidad al canonizar mártires latinoamericanos y beatificar obreros como el cura Guacho, José Gabriel Bochero. Aunque sus reformas administrativas quedaron incompletas, sembró semillas imborrables, devolvió la misericordia el centro del Evangelio y demostró que un papa puede gobernar desde la fragilidad, y su mayor logro quizás sea haber hecho creíble nuevamente el mensaje cristiano en un mundo escéptico. Francisco no cambió la doctrina, pero sí el corazón de la Iglesia. Robert Francis Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV, asume su pontificado en un momento clave a la Iglesia Católica. Su perfil multicultural, nacido en Estados Unidos con raíces españolas y una gran trayectoria misionera en Perú, lo convierte en una figura simbólica para diversos fieles. Durante su primer discurso en la Plaza Español, dedicada a las comunidades peruanas, para las que trabajó, reflejando su conexión con América Latina. El descenso del Prevost al solio pontificio como León XIV marca un momento fascinante para el catolicismo contemporáneo. En mi opinión, su elección representa un equilibrio calculado entre la continuidad y el cambio, donde la curia romana parece haber buscado una figura capaz de mantener cierta estabilidad tras el revolucionario papado Francisco, pero con matices propios que vale la pena analizar críticamente. Un perfil multicultural de un nuevo papa estadounidense de nacimiento, con sangre española y formación pastora en Perú,
ofrece un simbolismo potente para una iglesia que se debate entre su tradición eurocéntrica y su futuro global. Personalmente considero que esta mezcla de influencias podría ser su mayor fortaleza o convertirse en una fuente de tensiones. Su gesto de incluir el español en su primer mensaje fue una señal de inteligencia hacia América Latina, región que hoy aporta con casi el 40% de los católicos mundiales que siguen subrepresentada en las estructuras de un poder vaticano. Quienes lo conocen lo describen como un hombre humilde y cercano, acostumbrado al trabajo pastoral directo. Es el primer papa que pertenece a la orden agustina, que le marca un hito en la historia reciente de la Iglesia. Por otro lado, la elección de su nombre, León XIV, ha generado múltiples interpretaciones. Algunos lo vinculan a León I, defensor de la ortodoxia doctrinal, otros a León VI, impulsor de la doctrina social católica. Sin embargo, también se especula que podría ser un homenaje a León de Asís, discípulo de Francisco de Asís, sugiriendo una continuidad con el legado del Papa Francisco, pero con estilo propio. Esto revelaría una estrategia astuta, presentarse como un continuador del proyecto reformista, pero con autonomía suficiente para marcar distancias cuando sea necesario. Uno de sus primeros actos significativos fue retomar las vestimentas tradicionales con detalles rojos y dorados, que su predecesor había simplificado como un gesto de austeridad. Este cambio ha sido interpretado como un acercamiento al sector más tradicionalista, aunque abandonar del todo el tono conciliador que caracterizó a Francisco León XIV parece evitar polarizaciones dentro de la Iglesia, donde se coexisten facciones conservadoras que resistieron con algunas reformas de Francisco y progresistas que buscan cambios más profundos. Su mensaje inicial, concentrado en tender puentes y promover la paz, mediador de un contexto global marcado por tensiones. En mi opinión personal, aquí radica uno de sus mayores potenciales: demostrar que un papa estadounidense no será automáticamente un títere de la derecha religiosa de su país. Sin embargo, me preocupa que la polarización actual pueda limitar su capacidad de mediación. Su estilo, aparentemente menos carismático que el de Francisco, podría jugar en contra de su aspecto, evaluando su trayectoria y primeros gestos. Mi pronóstico es cautelosamente optimista. León XIV parece tener una combinación adecuada de un pragmatismo político y convicción pastoral para navegar en aguas turbulentas. Sin embargo, el verdadero juicio llegará cuando deba tomar decisiones concretas en algún sector de la Iglesia. Su éxito dependerá de su capacidad mantener un equilibrio imposible, ser progresista y lo suficientemente tradicional para que sean conservadores. Como Cardenal mostró en independencia frente al poder político, criticó públicamente el expresidente Donald Trump y corrigió al vicepresidente Vance por usar el evangelio para justificar sus posturas extremistas. Estas acciones desmienten alineamiento automático con intereses partidistas. Al analizar los desafíos que afrenta, considero que su manejo de los escaneos de abusos será verdaderamente termómetro de su pontificado. Francisco avanzó significativamente, que queda mucho por hacer. Personalmente espero que León XIV implemente estructuras de transparencia permanente no solo en las comisiones temporales. En cuanto al papel de la mujer, soy escéptico sobre un cambio radical.
pero podría sorprendernos con gestos significativos como el cotidiano femenino, más allá del análisis eclesiales. Lo que más impacta de este papado incipiente de su potencial para redefinir lo que significa ser católico en el siglo XXI, en un mundo fracturado por nacionalismo y crisis migratorias. Un papa multicultural podría ofrecer un mensaje poderoso. El tiempo dirá si León XIV está a la altura de este desafío histórico. Así llegamos al final de este segmento de opinión sobre los primeros pasos del Papa León XIV, un hombre que con sus contradicciones y simbolismos parece estar escribiendo un nuevo capítulo para la Iglesia Católica en medio de un mundo convulsionado. Quedan preguntas al aire. ¿Logrará tender puentes reales en una iglesia dividida? ¿Enfrentará con valentía los escandalosos que aún manchan su institución? El tiempo, como siempre, tendrá su última palabra. La masacre de 11 militares. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un hecho que no puede pasar desapercibido, ni mucho menos ser normalizado. 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada mientras participaban en un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino. Ecuador atraviesa un momento profundamente doloroso y a la vez revelador. Una vez más, como ha ocurrido en tantas ocasiones en los últimos años, un hecho trágico, estremecedor, expone no solo la violencia que azota al país, sino también la fractura social que impide construir una visión común. La emboscada en la que fueron asesinados 11 militares durante una operación contra la minería ilegal en la zona amazónica es más que un episodio de violencia. Es una fotografía cruda de un Estado penetrado por el crimen organizado y de una sociedad que incluso ante la tragedia permanece dividida, incapaz de unirse. Este país lamentablemente ya no cuenta con elementos de cohesión social, ni siquiera el fútbol, otro motor de unidad nacional, logra convocar un sentimiento común. Hasta cuando gana la selección hay sectores que se dedican a criticar, a resaltar los defectos, a ver las costuras. La polarización es tan profunda que incluso los momentos de dolor compartido terminan siendo instrumentalizados políticamente. Ni siquiera una masacre de esta magnitud, 11 miembros de las fuerzas terrestres ecuatorianas asesinados por grupos armados ilegales, logra unirnos. Los hechos son claros. Ocurrieron en la tarde del viernes 9 de mayo en el sector de Sardinas, zona amazónica ubicada entre las provincias de Napo y Orellana. Allí, 80 soldados salieron desde Tena, divididos en 4 equipos de combate con el objetivo de ejecutar una operación contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino. La misión terminó en tragedia. Según el reporte oficial, el grupo armado Comandos de la Frontera, vinculados con redes del crimen organizado, emboscó a los militares con fusiles, granadas y otros explosivos en un ataque que se llevó 11 vidas. Las víctimas, cuyos rangos incluían tenientes, cabos, sargentos y soldados, fueron inicialmente veladas en Sucumbíos y posteriormente trasladadas a Quito, donde recibieron honores en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Hasta ahí los ritos protocolarios, pero la indignación nacional no ha sido capaz de consolidarse como una sola. Lejos de eso, en las redes sociales proliferan teorías conspirativas, señalamientos infundados y comparaciones odiosas. Hay quienes desde el más absoluto fanatismo sostiene que se trató de un operativo deliberadamente diseñado para desviar la atención pública de otros casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Otros, por su parte, intentan contraponer este caso con el de los 4 jóvenes de las Malvinas asesinados por una patrulla militar. La falta de racionalidad es alarmante. Se cruzan narrativas, se trivializa el dolor, se deslegitima la lucha por la justicia. Lo que debería unirnos nos separa.
lo que debería convocar un acuerdo nacional en defensa de la vida y la seguridad. Se transforma en munición de trincheras ideológicas en este contexto que el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronuncia con un mensaje en redes sociales a las 11:24 del mismo viernes. Tal mensaje: encontraremos a los responsables y los acabaremos. Un mensaje corto, sin matices, con un tono más emocional que institucional, que inevitablemente remite al recuerdo de otro momento doloroso: el secuestro y asesinato de los 3 trabajadores del diario El Comercio en 2018. Entonces, el expresidente Lenín Moreno también lanzó amenazas en contra de alias Guacho, prometiendo acciones que con el tiempo se revelaron vacías. Hoy los familiares de esas víctimas siguen esperando respuestas. El problema es de fondo. No se trata solo de capturar a los responsables de este atentado, lo cual, por supuesto, debe hacerse con todo el peso de la ley, sino también de entender qué falló y por qué. Aquí es donde entra el juego de las preguntas más incómodas. ¿Hubo filtración? ¿Cómo es posible que el enemigo conociera los movimientos del ejército? ¿Quién entregó la información? Según fuentes militares, la hipótesis más fuerte señala que la emboscada fue posible porque comandos en la frontera y los lobos compraron información a soldados ecuatorianos. El mismo comandante general del ejército lo ha sugerido públicamente. Y esto no es un hecho aislado. En Ecuador ya se ha probado mediante casos como el denominado metástasis, que el crimen organizado ha penetrado instituciones clave del Estado: jueces, fiscales, abogados, policías, personal penitenciario. La corrupción tiene raíces profundas. Por ello, no sorprende que también haya alcanzado a las Fuerzas Armadas. Si existen soplones dentro del ejército, si las operaciones de inteligencia fallan por filtraciones internas, estamos ante un Estado vulnerado. Y más allá de las palabras, lo que se necesita es una depuración seria, sostenida y estructural. Este problema no nació ayer. La minería ilegal en Ecuador ha crecido durante décadas, tolerada por autoridades de todos los niveles y colores políticos. En Ecuador, como Napo, Zaruma o Esmeraldas, es un secreto a voces que mafias operan con maquinarias pesadas, armamentos, protección armada y redes de complicidad institucional. Informes periodísticos como el elaborado por medios como Plan V, Ecuador Chequea o Conectas muestra cómo la minería ilegal se mimetiza como la legal, favorecida por contratos oscuros y la complicidad de empresarios, policías, militares y funcionarios públicos. El resultado: territorios devastados, comunidades desplazadas, contaminación ambiental y violencia desbordada. El problema no es solamente militar o policial, es estructural. Se necesitan acciones interinstitucionales, pero incluso eso parece lejano. Ni siquiera se ha convocado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEP, órgano que debería reunirse inmediatamente ante la crisis de esta magnitud. La falta de coordinación institucional es alarmante. Desde enero del año pasado, Ecuador fue declarado país en conflicto armado interno. ¿Qué se ha hecho desde entonces para limpiar las filas de las Fuerzas Armadas y de la policía? ¿Dónde están los mecanismos de control? ¿Dónde está el seguimiento a los casos anteriores, como el financista Miguel Ángel Nazareno o la subteniente Edita Atti? En medio de todo esto, vuelve el debate sobre los derechos humanos y, como siempre, aparecen quienes los trivializan o desinforman. ¿Dónde están las actividades? Preguntan algunos. La respuesta es clara: los policías y militares son agentes del Estado y por lo tanto cuentan con la protección del propio Estado. Los activistas de derechos humanos intervienen sobre todo cuando el Estado falla en su rol de garante. Y sí, cuando el Estado es el agresor, como ha ocurrido en casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o masacres carcelarias,
su rol es más urgente. No se trata de defender a delincuentes como algunos sugieren, sino de exigir que el Estado respete los derechos de todos, incluso de los más vulnerables. Ahora bien, ¿quién está apoyando a las familias de los 4 jóvenes asesinados en Guayaquil? Organizaciones de derechos humanos como INRED o la Comisión Esumérica, no el Estado. En contraste, el gobierno ha prometido respaldo total a las familias de los 11 militares asesinados, vivienda, salud, educación, y está bien que así sea. No solo se puede comparar lo incomparable, la justicia y la reparación deben ser integrales. Este episodio doloroso y crítico debe servir para algo más que para llenar titulares o redes sociales. Debe convocar una reflexión profunda sobre la institucionalidad, sobre el rol del Estado, sobre el combate real al crimen organizado y sobre la necesidad urgente de recuperar el sentido común como sociedad. No podemos seguir fragmentados, no podemos seguir reaccionando tarde, después de cada tragedia. No podemos seguir delegando responsabilidades a los mismos actores que por décadas han mirado a otro lado. La minería ilegal, la corrupción, las filtraciones en las Fuerzas Armadas, los abusos en las cárceles, la inacción del Consejo de Seguridad, la politización de las víctimas, el descrédito de los derechos humanos, todo esto es parte de una misma crisis. No habrá solución si seguimos mirando cada problema por separado. Ecuador necesita decisiones estructurales, sostenidas en el tiempo, respaldadas por todas las funciones del Estado, y necesita también una ciudadanía más exigente, más informada y menos manipulable. Este no puede ser un episodio más que disuelve en la rutina del olvido. La muerte de 11 militares, la penetración del crimen en las instituciones, el abandono de territorios enteros a la ilegalidad no son hechos aislados, son síntomas de un Estado que ha cedido demasiado terreno, y no solo el Estado, también una sociedad que ha normalizado la violencia y la impunidad. Hoy más que nunca urge reconstruir la confianza en las instituciones, exigir respuestas claras y asumir cada quien desde su responsabilidad el reto de corregir el rumbo. No se trata solo de justicia para las víctimas, sino de evitar que el país siga cayendo en un abismo donde el poder lo tienen quienes nunca se someten a la ley. Gracias por acompañarnos en este segmento. Mi nombre es Viviana Vera. Sean bienvenidos. Mi nombre es Luis y lo que quiero compartir hoy no es solo una opinión, es una preocupación que me atraviesa como ser humano, como estudiante, como alguien que intenta entender este mundo cada vez más digital. Vivimos inmersos en la pantalla, conectados 24/7 y en una especie de hiperconectividad que paradójicamente nos está desconectando de nosotros mismos, de otros, del aquí y del ahora. Hoy quiero hablarles de algo urgente, de algo que muchos viven, pero pocos se atreven a nombrar: la salud mental en la era digital. Desde que comenzó la pandemia, si recordamos, nuestras vidas cambiaron de golpe. Las clases virtuales, las reuniones de Zoom, los encuentros sustituidos por videollamadas. Todo siempre fue a través de la pantalla. Y si la tecnología nos ayudó a mantenernos en pie, también trajo consecuencias invisibles. ¿Alguna vez han sentido que no pueden desconectarse sin sentir culpa? Que si respondes rápido, si no estás activo, te estás quedando atrás, o que mientras en Instagram pesa más lo que digan de ti que lo que realmente sientes. Yo sí, y no lo digo como una queja, lo digo como una alerta. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, en 2023 más del 30% de jóvenes
de América Latina presentaban síntomas de ansiedad o de depresión, y más del 60% no recibieron una atención adecuada. Esto no es algo pasajero. Estamos hablando de una generación con estrés crónico, con dificultades para dormir, para relacionarse, para confiar en sí misma. Las redes sociales son como espejos rotos. Nos muestran fragmentos de la realidad, pero distorsionada. Instagram, TikTok, Facebook están llenos de imágenes perfectas, cuerpos trabajados, vidas felices, pero ¿son reales? Detrás de cada publicación hay filtros, repeticiones, marketing, y sin embargo, las compramos con nuestra vida sin filtros. Las comparamos con nuestra vida sin filtros. A veces me he sorprendido sintiéndome menos, simplemente porque una foto mía no tuvo tantos likes como yo esperaba. Sé que no soy el único. Nos habla la psicóloga Jean Bench, autora de iGen, que ha demostrado que el aumento de tiempo en las redes está directamente vinculado con el aumento de trastornos a la salud mental, sobre todo en adolescentes. Y ahora, con el auge de los filtros de inteligencia artificial y las apps de retoque, muchos jóvenes ya no se reconocen sin edición. Un estudio de la Universidad de Harvard en enero del 2025 muestra que el 68% de adolescentes en América Latina han modificado su apariencia digital para sentirse aceptados en las redes sociales. Esto no es un juego. Esto no es un juego de likes. Esto es más que un juego de autoestima. Lo estamos perdiendo. Pensamos de un mundo físico o pasamos de un mundo físico a uno digital sin manual de instrucciones. Nos levantamos con el celular, trabajamos o estudiamos frente a una pantalla y antes de dormir seguimos ahí. ¿Dónde quedó el descanso? Este exceso está generando un fenómeno llamado fatiga digital, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, pérdida de memoria a corto plazo. Síntomas que muchos tenemos pero no asociamos a nuestro estilo de vida. Nos comentaba la Universidad de Stanford que identificó en su estudio sobre Zoom Fetish actualizado en 2024 que el uso excesivo de videollamadas provocaba una sobrecarga cognitiva. Interpretábamos gestos, voces, expresiones, todo a través de una pantalla. Esto realmente agota el cerebro, agota la emoción. Además, la cultura de la productividad constante nos exige estar siempre disponibles. ¿Pero a qué costo? Estamos empezando a normalizar la ansiedad como si fuera parte del éxito moderno. Y sí, si todo esto no fuera suficiente, también enfrentamos un nuevo enemigo, la desinformación digital, que también afecta directamente a la salud mental. En febrero de 2025, en Facebook, circuló un video viral falso, donde supuestamente Elon Musk promocionaba una cura milagrosa para la diabetes. El video generado por IA era un deepfake. Fue compartido más de 200,000 veces antes de ser eliminado y verificado por PolitiFact, que es una página que se dedica a esto. Mucha gente abandonó tratamientos reales médicos esperando por algo inexistente. Esto no solo es manipulación, sino un riesgo real físico y emocional. ¿Quién garantiza
que la próxima víctima no sea un joven con ansiedad o una madre con depresión posparto creyendo en una falsa solución emocional. Pero bueno, por supuesto, no todo es negativo. Las redes también han sido un refugio para quienes necesitan ayuda. Gracias a ellas, muchas personas encontraron psicólogos en línea, grupos de apoyo, canales que es para expresarse. Existen apps como Headspace, Calm o BetterHelp que han democratizado el acceso a la salud emocional. Incluso campañas de concientización, como la impulsada por la ONU llamada Mental Health Matters, están usando las redes para abrir una conversación antes que se evitaba. El problema no es la tecnología. El problema es cómo la usamos y qué dejamos que nos cause. Este tema no puede quedarse aquí. La salud mental debe ser un derecho, no un lujo. Las universidades necesitan más psicólogos, diría por ahí un compañero. Las plataformas digitales necesitan políticas que regulen el contenido dañino. Y como sociedad necesitamos hablar más sin vergüenza y sin prejuicios. No podemos seguir ignorando los síntomas. No podemos fingir que no está bien solo porque las redes lo dicen. Cuidar de nuestra mente no es debilidad, es madurez. Es un acto de amor propio y sobre todo debemos empezar a construir redes humanas, no solo redes sociales. Para finalizar, he de decir que yo he sentido ansiedad, yo he sentido miedo, pero también he aprendido a hablar y a pedir ayuda, a entender que el silencio no me hace fuerte, solo me hace sufrir en soledad. Hoy quiero invitarte a que tú también lo hagas, a que apagues la pantalla un momento y mires hacia adentro, que busques ayuda si lo necesitas. Porque cuando nos atrevemos a hablar, también comenzamos a sanar. Mi nombre es Luis y esta fue mi voz, mi experiencia, mi opinión, aquí en Voces Firmes. Gracias por escucharme. Y por favor, cuida de ti, de tu familia y también a ti por dentro. Así cerramos este primer episodio de Voces Firmes. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de pensamiento crítico y opiniones diversas. Nos volveremos a encontrar en el siguiente programa, con más ideas, más debates y más argumentos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Voces Firmes, opiniones diversas, una producción universitaria con pensamiento crítico y compromiso social. Las opiniones aquí expresadas son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Edición y dirección, Luis Enrique Jerez Cuenca.